La Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey en Campus Puebla les da la más cordial bienvenida a su podcast Atrévete a Saber, el nuevo espacio de divulgación del trabajo de investigación realizado por parte de los profesores de la Escuela de Humanidades y Educación. Les saludamos sus anfitriones, Rodrigo Esparza, Connie Castillo y Andrés Barradas. Bienvenidos y comenzamos. Atrévete a Saber es un espacio de divulgación del conocimiento generado por nuestros colegas dentro de la EGE como parte de su labor investigativa. El saber no solo nos permite conocer el mundo, sino también generar una reflexión crítica sobre este y sobre las diversas aristas de la dimensión simbólica del humano. Demos, pues, al conocimiento ese cariz de atrevimiento, de aventura para ir más allá de lo inmediato y evidente y construir una nueva forma de concebir la realidad que permita dar nuestra ilusión humana de plenitud existencial. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Atrévete a Saber. En esta ocasión nos acompaña el doctor Andrés Barradas Gurruchaga. Buenas tardes, Andrés. Bienvenido y muchas gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a ti por la invitación. Gracias. Muy bien, en esta ocasión hablaremos sobre un texto que lleva por título Aproximación a la estructura de creencias supremacistas contemporáneas. Andrés Barradas Gurruchaga es doctor en Comunicación Audiovisual y Publicidad por la Universidad Autónoma de Barcelona. Cuenta con una estancia sabática en investigación en la Universidad de Salamanca, España, en la que abordó el tema de la migración. Ha realizado diplomados en cine, tanto de producción como de análisis, así como un diplomado en habilidades de management y un certificado en Innovation and Design Thinking. Se ha desempeñado en áreas de administración y comunicación como director de programa de comunicación y medios digitales, director regional de Departamento de Industrias Creativas, profesor en la maestría de finanzas de la EGADE Business School del TEC de Monterrey. Ha sido consultor y facilitador de cursos para organizaciones en México y España. Su trayectoria incluye colaboraciones con instituciones de México y el extranjero como Cinépolis, Grupo Salinas, la Vancouver Film School en Canadá, la Universidad de Chiba en Japón, Embajada de España en México, la Universidad de Alicante en España, la Universidad de Salamanca en España, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, INVAL, entre muchas otras. Ha sido conferencista para públicos de España, Estados Unidos, Costa Rica, Argentina, Guatemala, El Salvador y México, con temas alusivos a la comunicación, medios digitales, cine y la esfera profesional creativa, término que propone para suplir al de industrias creativas y culturales. Es miembro del Consejo Científico del Observatorio Nebrija del Español, miembro de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, AMIC. Cuenta con publicaciones indexadas a nivel internacional, así como de divulgación. Actualmente es profesor de tiempo completo en el Tecnológico de Monterrey, en Campus Puebla. Pues nuevamente mil gracias y vamos pues a empezar. Y como solemos hacerlo, pues vamos a empezar con una pregunta un tanto tangencial al texto. Y esta es, ¿por qué hay que atrevernos a saber? Bueno, el saber es lo que nos mueve, ¿no? La inquietud. Así que hay que atreverse a... En el doctorado me decían mucho, cuando arranques una tesis es dar un salto al vacío. Así que hay que atreverse. ¿Y por qué si atreverse a saber es un salto al vacío, tendríamos que reatrevernos? Porque eso es lo propio que hace la raza humana. No hay otra forma de vivir que dando saltos al vacío. Incluso, bueno, no quiero que no quede esto como un mensaje literal, ¿no? Sino incluso arrojarse a una aventura laboral, a una aventura de pareja. Son cosas que no sabemos cómo van a salir, pero hay que atreverse. En el contexto del saber, quizá tenemos aparentemente claras nuestras posturas políticas al respecto de un tema y resulta que, ¡pum!, el descubrimiento nos va a llevar por otras rutas. Entonces yo animo a que se atrevan. Muy bien. Este es un trabajo colaborativo, ¿cierto? Cierto, sí. ¿Quiénes han participado en su escritura? Sí, estuvimos los profesores, en su momento profesor de tiempo completo José Carlos Vázquez Parra, en su momento director del Departamento de Estudios Humanísticos Miguel Saldívar Dávalos,
Y yo que también en ese tiempo estaba de director del Departamento de Industrias Creativas, todo esto en la zona occidente, en Campus Guadalajara. Muy bien, muchísimas gracias. Ahora entrando ya propiamente al texto, me parece que la primera palabra, el primer concepto que llama la atención en el título mismo es la idea de supremacismo. ¿Cómo, para la comprensión cabal del texto, de la investigación, cómo tendríamos que entender el supremacismo? Como un entendimiento de un grupo de personas que se perciben como superiores ante los demás, ante las demás. Y con base en ello, tender a realizar ciertas acciones o discursos. ¿Y qué fue lo que específicamente llamó la atención sobre este tema para decidir hacer una investigación del mismo? Supongo que de inicio las conversaciones. Como académicos, la verdad es que yo estoy muy, muy, muy contento y muy a gusto de pertenecer a una institución como esta, porque te permite tener en el día a día una serie de contactos e intercambios en eventos comunicativos en el día a día que te hacen llegar a reflexiones, ¿no? Contigo mismo hemos llegado a tener en más de una ocasión este tipo de intercambios. Entonces surgió a partir de un intercambio así, entre estas tres personas que pertenecíamos al mismo campus y que, dadas nuestras rutas y nuestros modos de pensamiento, consideramos que era prudente escribir un texto al respecto de las creencias supremacistas. Ok, muy bien, gracias. ¿Y en qué sentido consideras que los medios de comunicación pueden llegar a tener un impacto en la estructuración, el desarrollo e inclusive en el regreso de las creencias supremacistas? De dos formas en lo global. La primera, como emisores de un discurso que nos lleve a pensar en precisamente la exaltación de unas tendencias supremacistas. Y en segundo lugar, como receptores y a la vez a la hora de compartir una u otra noticia. Esto yo lo ligo directamente con un par de teorías de la comunicación. Una es la de la agenda setting y otra es la del framing. La de la agenda setting, bueno, puede formar parte de lo que el medio de comunicación o lo que los medios o el entorno o el status quo esté dictando hacia la sociedad, de lo que hay que hablar, de lo que se puede o debería de hablar. Y en segundo lugar, del framing, que me parece todavía más importante, porque es cuál será el encuadre que se le está dando y por tanto la interpretación que podríamos como espectadores o como usuarios de redes sociales considerar cuando un medio de comunicación lleva a cabo la emisión de este tipo de mensajes. Y a modo de complemento, en función de lo que acabas de señalar, ¿qué consideras que hoy día, que en esta actualidad, además de los medios de comunicación, podría estar alimentando las ideas supremacistas? En definitiva son las redes sociales que resultan, híjoles, no sé, hay gente que de pronto dice que son el espejo, no sé si sea el espejo, más bien yo lo veo como una ventana oscura, desde donde varias personas pueden emitir una serie de mensajes escondidos detrás de una pantalla, ¿no? Escondidos detrás de un usuario. Pero pues son las redes sociales las que han incidido fuertemente no solo en la exacerbación, sino también en la multiplicación de este tipo de mensajes. ¿Y por qué no te irías con la analogía o la metáfora del espejo, más bien? Sino, imagino que lo plantean como el espejo en tanto que refleja lo que está ocurriendo en el día a día, ¿no? Es que sí y no, porque refleja lo que tú quieres que refleje. Como usuario, había esta frase de McLuhan que decía, el medio es el mensaje. Yo creo que es el usuario es el mensaje. Entonces, las redes, por ejemplo, de un personaje tan reconocido como Donald Trump,
Bueno, esas redes tienen todo un sentido y tienen ciertos objetivos. Y eso no es casual. Por eso digo que no necesariamente es un espejo, sino una oportunidad, es una ventana más de exhibición desde donde se pueden emitir una serie de mensajes. Pero precisamente señalas que no es casual, entonces ¿no sería eso un reflejo de lo que está ocurriendo al interior de ciertos grupos muy específicos, como podría ser el de Donald Trump y la gente que lo sigue? Muy por encima podemos decir eso, pero si nos metemos un poco más, estaríamos hablando de estrategias. Si hubiera un grupo que está destinado a que haya esta proliferación de este tipo de mensajes, entonces va a llevar a cabo una estrategia. De tal forma que ya no es un espejo de las personas, sino una herramienta, la red social, en la que se puede establecer una serie de pasos para seguir acomodando las teorías de la comunicación, no solo agenda, setting o framing, sino la aguja hipodérmica, ¿no? Okay. En el texto haces un barrido histórico, hablas de forma breve pues, sobre el proceso de expansión, etc., de pues, países como Inglaterra en su momento, o inclusive de España. ¿Podrías situar al deseo expansionista como una de las causas del supremacismo? El deseo de expansionismo como una causa del supremacismo. Sí. En este barrido histórico que haces cuando hablas del expansionismo, específicamente señalas el caso de Inglaterra, que este expansionismo que llevó al colonialismo, etcétera. ¿Podríamos identificar o situar una posible génesis de estas ideas supremacistas en estos procesos de expansión? En cierto modo supongo que sí, pero no lo dejaría solo como por esta necesidad o este objetivo de expandir, ¿no? De expansión, sino por las circunstancias alrededor de un fenómeno de expansionismo. Y una de ellas es pues el conocer otras personas, otras culturas, y ahí es en donde viene esa supuesta visión de superioridad. ¿Y qué consideras que fue lo que alimentó esta noción de superioridad precisamente? Al contacto o al choque con estas otras culturas. Se piensa, y lo han apuntado algunos autores, que pudo ser estos esquemas del conocimiento que tuvieran unas culturas por encima de otras. Pero yo más bien creo, y no sé si sea por los estudios o por la aproximación que he tenido en el último año concretamente, yo más bien creo que tiene que ver con este sentido de migración. Cualquier continente, el que me digas, Europa, África, América. ¿Quiénes tenían mayor conocimiento? ¿La gente que habitaba América o la gente que habitaba Europa? ¿O tendrían conocimientos distintos? Yo apuntaría ahí. Y entonces, más bien, no tendría que ver con este sentido de tengo la necesidad de migrar. Y en ese viaje, en esa jornada, no solo es migrar, sino ahora es llegar y buscar establecerme y poco a poco se traduce en una posible, en algunos casos, visión de superioridad. Y que no necesariamente tenga que ver con un conocimiento, sino con esta migración, porque las personas que estaban allí cuando llegaron estos migrantes, pues también tenían muchísimos conocimientos. En México teníamos todos los conocimientos, por ejemplo, de la herbolaria, ¿no? Entonces, yo creo que más bien tiene que ver con probablemente la migración y tal vez con el miedo hacia el otro. Y entonces, hace unos momentos hablabas de conocimiento. ¿Cuál sería el papel del conocimiento en la generación o en la gestación más bien del supremacismo? ¿Tendría que ver algo? Sí, pero no sería único, ¿no? Porque esta cuestión de sentirse superior no tiene que ver solamente con un conocimiento. Tiene que ver con
pensaría con este sentido de yo voy a dominar, yo voy a tener el poder. Y el poder puede ir de la mano con diversos factores. Uno es el conocimiento, otro es el dinero, la riqueza. Y esta famosa frase, ¿no?, de información es poder. Entonces creo que va por ahí, más bien con esta idea de el tener el poder por encima de las demás personas. Lo he pensado quizá en el sentido de, por ejemplo, tener un conocimiento más desarrollado en el uso de ciertas armas, que estas pues se puedan traducir en una subordinación de quien padece los efectos de estas armas, y que eso eventualmente vaya alimentando la idea de precisamente un supremacismo. Pero no es el conocimiento sobre las armas lo que te va a dar el supremacismo, es el conocimiento de las armas lo que te va a dar el poder para sublimar a las otras personas. Entonces, más que conocimiento, yo pensaría que es el sentimiento de poder, de tener el poder por encima de los demás. Bueno, pero es el conocimiento sobre el desarrollar estas armas, la implementación, la estrategia, evidentemente. Pero lo mismo es la riqueza. La riqueza te puede dar muchas cosas. ¿Para qué? Para seguir manteniendo este poder, esta supremacía. Yo soy el poderoso. No sé, si nos vamos a ejemplos más contemporáneos, ¿no? Los acuerdos de Bretton Woods, en donde se dijo que ya no se iba a tomar al oro como esta moneda universal, sino que se iba a tomar ¿a qué moneda? Al dólar. Y ahí hay una supremacía. Y la supremacía está supeditada al poder que da la riqueza de la moneda del dólar que tenía los Estados Unidos. O sea, lo preguntamos tratando de clarificar estas, si es posible, raíces del supremacismo. Y a lo largo, echando mano de este contexto histórico, tratar de rastrear si precisamente a partir de este conocimiento, de este ejercicio de colonización, eventualmente eso fue alimentando esta noción o estas ideas, estas creencias del supremacismo, tal como lo experimentamos hoy día. Yo creo que en su momento, y si hablamos de colonización, que decías ahora, el conocimiento que tuvieran en su momento las personas de Europa pues sería muy, muy, muy corto con respecto al conocimiento que podría ser sumando a todas las culturas de África, ¿no? Entonces, si quisiéramos poner al conocimiento como la base del supremacismo, yo estaría en contra. Y es más, yo diría que habría que analizar que ese conocimiento es un conocimiento limitado, es un conocimiento geolocalizado dentro de un continente, que mediante un proceso de migración llega a otros continentes y entonces tiene esta visión no tan certera de que todo el conocimiento les pertenece a ellos. Si no lo planteamos como la única razón, sino como una de las posibles variables. Sí, desde luego. Entonces, porque es difícil explicar un fenómeno a la luz de una sola variable. La realidad es compleja, entonces siempre hay una diversidad de variables que convergen, pero creo que pues sí es importante ir identificando cuáles son estas y en qué medida es que van contribuyendo para que ocurran los fenómenos. Haciendo el barrido histórico y acercándonos más hacia la actualidad, me surgió esta inquietud. ¿Por qué consideras que el supremacismo tiene cabida como postura política en la actualidad y no se queda únicamente como un pensamiento de un club social, el club de Toby, punto, ¿no? ¿Por qué arraiga tanto y tiene esta posibilidad de plantearse como una alternativa política, ¿ya? Bueno, si retomamos la primera parte de esta entrevista, precisamente esa idea de expansión, pues es una idea de establecer un sistema y un esquema político. Así que es una postura política, lo queramos aceptar o no. Y hoy día tenemos la misma postura política y con varios subgrupos y sobre todo con este fenómeno que está aconteciendo a nivel mundial de la movilización de las personas. Como esta supremacía hace que las tendencias de extrema derecha de la política
establezcan una serie de discursos y de acciones dirigidos hacia el sector de migrantes y refugiados o de estas personas que se están movilizando. Y a su vez, pues también habrá personas que pretendan una supremacía quizá no de poder o de política, pero quizás de credos, ¿no? Entonces, sí o sí resulta en una postura al respecto de los demás subgrupos. ¿Cómo describirías el poder, ya hablando de los medios de comunicación, o retomando más bien la temática de los medios de comunicación, cómo describirías el poder que poseen los medios de comunicación sobre la opinión pública? Bueno, es un poder de influencia. Los medios de comunicación, de los tradicionales, tendieron ahora a los medios digitales o medios que convergen en ambos. Pero con esta agenda setting tienen una influencia muy importante en la sociedad, en quienes escuchan. Y uno de los ejemplos claros lo tenemos en México. Hoy día quien dicta la agenda de lo que se debe de hablar es el presidente y no los medios. El presidente, con esta estrategia, que es una estrategia maravillosa y eso hay que reconocerlo, de las famosas mañaneras, se encarga de establecer la agenda. ¿De qué vas a hablar hoy? De lo que yo te estoy diciendo. No importa que la noche anterior haya surgido alguna nota, para eso está él, para apagar todos esos fuegos. Entonces, mientras hay una frase que se le atribuye al publicista de Hitler, a Goebbels, que no necesariamente es de él, pero esta de una mentira repetida 1000 veces se convierte en una verdad. Bueno, pues tampoco es cierto, pero precisamente la agenda setting no te va a hacer decidir por quién vas a votar. Pero lo que sí va a hacer es que estés pensando que ya es tiempo de votar. Ese es el poder de los medios de comunicación, establecidos con teorías que ya son antiguas, pero que siguen funcionando. Y a propósito de teorías de comunicación, hace un momento citaste a McLuhan y inclusive lo parafraseaste. Y señalaste que el usuario es el mensaje. ¿Por qué esto y cómo hay que entenderlo? Bueno, McLuhan decía que el medio es el mensaje. Sí. Yo creo que ya no es solo el medio, sino que es el usuario. Y daba el ejemplo de Donald Trump, en donde justo todo lo que este personaje pueda alojar en sus redes sociales es un mensaje. Hoy día quien conozca a Donald Trump sabrá que él es el mensaje. Él representa cosas, representa ideologías, representa movimientos y posturas políticas e incluso económicas y políticas sociales. Por eso es que el usuario se ha convertido ya en el mensaje. Muy bien. Y siguiendo con la línea de los medios, el que aparezcan estas temáticas en la agenda de estos medios, ¿consideras que podría predisponer a la gente más joven hacia estas creencias supremacistas a fin de contemplarlas como una opción vital? ¿A qué te refieres con opción vital? A darle seguimiento, que sepan primero que existen, por ejemplo. Si no está en los medios, pareciera que no existe. Está en los medios, existe, y entonces me despierta cierta inquietud. Les doy seguimiento y entonces me engancho y las veo como una opción a seguir, como un sistema de creencias a adoptar. Ok, bueno, no es extrañar que plataformas políticas de extrema derecha lo que han hecho es utilizar la imagen de personas jóvenes, muy, muy arregladas, muy cuidadas en su imagen e incluso en su narrativa para conectar con un público joven.
El tema con el público joven es que suele ser un público pasional, un público idealista, y en este idealismo, la mayor parte de las veces, hasta que llega un momento en que encuentra la madurez, irá en contra del status quo, sea cual sea. Entonces de pronto es muy curioso, por no decir lamentable, detectar gente joven que quiere votar por un personaje de plataformas de extrema derecha por una supuesta oposición al régimen, el que sea, pero al régimen que esté en el poder, como una supuesta rebeldía, como en su momento lo fue la rebeldía en contra de las dictaduras, ¿no? En contra de la dictadura de Franco. Y hoy día pues hay algunas rebeldías en contra de posturas de hecho liberales o de izquierdas, a favor de uno de estos personajes. ¿Cómo lo han logrado? Con medios de comunicación y con redes sociales y con narrativas que rompan el status quo. ¿Y qué opinión te merece lo que ocurre recientemente, bueno, recientemente entendiendo esto algunos años a la fecha, pues de forma muy particular en Europa, con este resurgimiento de ultraderechas, con estas nociones de supremacismo, en países, pues que al menos en términos de discurso pareciera que lo que ocurre o lo que ofrecen es otra cosa, ¿no? Pero que en los hechos se muestra una realidad pues antagónica a lo que aparece o lo que podría creerse en el papel. Pensemos Alemania, Holanda, España, Suecia inclusive quizá. Uf. Italia mismo. Es que el caso de Europa es tan complicado porque cada estado-nación ha tenido una historia muy particular y unos credos distintos. Desde hace un par de años se ha venido diciendo, bueno, unos 4 o 5 años quizás, que el futuro de Bélgica está en vilo por las microrregiones que integran al Estado-nación. Toda la zona de los Países Bajos, bueno, pues no es tampoco tan desconocido que fueron de estos países que apoyaban la colonización, la expansión y por lo tanto también la esclavitud. Alemania es un caso complicado porque incluso tienen esta serie de intenciones, al menos en el papel y en los hechos, que la ponen como uno de los países que más ha apoyado a los movimientos de las personas, a las migrantes y refugiados. El país que más refugiados ha recibido, Alemania, de toda la Unión Europea. País que tiene más de un barco en el mar Mediterráneo rescatando a migrantes en las costas, y algo que le molesta mucho a Italia, que es un caso también para la araña, que los rescata y los lleva a las costas italianas. Italia es un país que no recibe migrantes. Si quienes nos escuchan no lo sabían, que lo sepan. Italia es un país que ha rechazado barcos enteros de personas que están migrando. Y otros países como España han tenido que responder, como con el caso de Aquarius, un barco que fue rechazado por Italia y que en el gobierno de Sánchez pues asumen esta responsabilidad para que todas estas personas no mueran. ¿Cómo explicarlo? Este fenómeno por país, es algo extremadamente complicado. En la experiencia que tuve, en la estancia sabática en Salamanca, los resultados que obtuvimos fueron que España ha sido un país de acogida y que España es de los países que mejor mirada tienen hacia el subgrupo de las personas que migran. ¿Cómo se resuelve esto? No lo sé, pero lo que sí es cierto es que las tendencias de extrema derecha en cada país están despertando. Aquí en México todavía no, al menos no lo he visto o no lo he percibido, quizás mi percepción esté nublada,
como sí lo he percibido en Estados Unidos, en España y en Italia, que de hecho quien gobierna, la ministra es de extrema derecha. Y justo apenas, ¿no? Fue Úrsula de la Unión Europea para ver qué hacían en Lampedusa. Y pues no le fue bien. No le fue nada bien. Y no tiene una fácil solución, ¿no? No hay una fácil solución para este fenómeno y para esta cuestión de cómo nos iremos acomodando geopolíticamente. Y antes de finalizar, precisamente ya tocando el caso de México, que ya de alguna manera adelantaste algo, ¿visualizas que quizá en un futuro, no hoy mismo, pero quizá eventualmente en un futuro cercano, más que lejano, haya estos despertares de las ultraderechas? Mira, no lo sé en el escenario político, no he llevado a cabo un análisis, pero sí quisiera aportar un par de comentarios que leí apenas en los medios. Y ahora te diré por qué. Uno de Felipe González, socialista de España, en donde irónicamente se refería a Junts y a Esquerra Catalunya, porque ganaron todas las elecciones. Se refería irónicamente a ese supremacismo. Ese supremacismo hay que respetarlo. Joe Biden también hace pocos días acaba de decir que la mayor amenaza terrorista que enfrentamos en nuestro territorio es el supremacismo blanco. Y una última, no es una cita, pero sí una nota, en donde hispanos en Estados Unidos son neonazis. ¿Qué creo? No sé políticamente qué vaya a pasar, pero sí creo que hay mucha gente que está cayendo ante esta desesperanza o ante esta falta de resultados de más de una plataforma política, cae ante los discursos e influencia en las narrativas, en los discursos de odio de plataformas que se levantan con este falso ánimo de rescatar el nacionalismo y lo que somos. Y ese sí que es un peligro, porque entonces vas a tener una nación como Estados Unidos con un gran número de personas que han migrado, tan solo mexicanos son una fuerza laboral impresionante e indiscutible, pero que ya hablamos de una segunda o tercera generaciones que ya no se sienten mexicanos, que ya se sienten parte de esta nueva nación y que pueden caer todos estos millones de personas en discursos de sí, somos una nueva nación, no queremos más migrantes, queremos volver a ser, como decía Trump, ¿no? Let's make America great again. Queremos ser grandes, de nuevo yo quiero formar parte de esto. Creo que eso, en algún momento dado, podría llegar a pasar, no solo en Estados Unidos, sino también en México. Y por último, ¿cuál consideras que es la aportación más valiosa de este trabajo de investigación? Bueno, al final incluso lo anotamos. Es la reflexión. Creo que lo más importante es tener la reflexión y los ojos bien abiertos ante un esquema de narrativas que en algún momento decimos que ha regresado, pero yo creo que es que nunca se ha ido, ¿no? Simplemente toma más fuerza o no. Y tú lo sabes, esta es una cuestión de ciclos. Políticamente siempre hay ciclos. En España pasa muchísimo, ¿no? Entra el partido de izquierdas y tiene unas acciones, entra el partido de derechas y tiene otras acciones. Así que me gustaría pensar que lo más importante de este artículo es la recuperación histórica, la reflexión y por supuesto la consolidación de la importancia que tienen o que han tenido esta serie de mensajes y de creencias de ideologías supremacistas a nivel mundial. Muy bien, muchísimas gracias. Y si alguien quisiera leer, si está interesado en leer este artículo, ¿en dónde lo podría encontrar? Bueno, si entran a internet y tal cual ponen el nombre
aproximación a la estructuración de creencias supremacistas contemporáneas. Les van a salir varios resultados, entre ellos el de la Universidad de Costa Rica, en ResearchGate también. Mis colegas y yo lo tenemos cada uno publicado, entonces lo pueden leer, por supuesto, y pues que les deje una serie de preguntas, ¿no? Perfecto, pues mil gracias, Andrés, muchísimas gracias por acompañarnos y pues nos encontramos muy seguramente en un futuro próximo por acá. Muchas gracias, Rodrigo, por la invitación. Gracias. Gracias y gracias a ustedes y no dejen de atreverse a saber. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su generosa atención y nos encontramos en nuestra próxima emisión de su podcast Atrévete a saber. ¿Y tú, te atreves?